Bienvenido, Juan Pablo, a nuestras cartas sobre la mesa. Muchas gracias, Omar, por la invitación. A ver, ustedes ayer han planteado al menos 6 ejes fundamentales, 3 al parecer de corto plazo y otros 3 un poco más de mediano plazo. ¿Cuál es el fundamento de este planeamiento? En la Fundación Tierra estamos muy preocupados por la crisis económica que atraviesa el país, pero que además viene acompañada de una crisis política y de una crisis ambiental. En determinados espacios se viene negando de alguna manera la dimensión de crisis del problema de la economía, pero ante la presión de asumir medidas de corte económico para reemplazar nuestra dependencia del gas y asumir así mayor nivel de ingreso para el Estado y encarar retos de pago complejos, como el peso del cuerpo salarial del Estado o el peso del subsidio al diésel y a la gasolina, se están dando una serie de propuestas que tienen que ver con profundizar el modelo extractivo del país, nuestra dependencia de la explotación de gas, de minería y de la agroindustria para venderla al exterior. Y al profundizar este modelo primario exportador, se está agravando o corremos el riesgo de agravar los impactos socioambientales que tenemos en nuestro sistema productivo. Y justamente es referido a esta situación que planteamos nuestras propuestas. O sea, articular lo económico con una mirada ambiental. Exactamente. Ahí ustedes plantean específicamente 3 aspectos. Aquí tengo en el boletín que ustedes nos hacían llegar, de recortar el gasto corriente del sector público. ¿Ahí cuál es la propuesta? Bueno, lo primero es que hay que recortar el gasto público, ¿no? Es época de vacas flacas y hay que ajustarse al cinturón. Y hay que hacerlo responsablemente, austeramente, seriamente. Hay que eliminar todos los gastos superfluos del Estado, desde los refrigerios, digamos, que pueden ser mínimos, pero ya es hasta simbólico, ¿no? Hay un tema ligado ahí con el peso salarial. No estamos hablando de reducir salarios, sino que hay que reducir aquel personal que realmente no es necesario. Yo creo que se puede hacer. En los últimos, bueno, desde el inicio, desde la época del boom del gas, desde el 2005, el tamaño del personal público que trabaja en el Estado ha ido creciendo constantemente cada año. Hasta ahora, a pesar que el boom del gas se terminó en el 2015, hay que reducir esto. Y además hay que reducir otro tipo de gastos como los gastos de inauguraciones y de clausuras, el gasto de propaganda, de publicidad gubernamental, realmente hacer un proceso racional en términos de gasto y reducirlos a un déficit de 4 o 5%, ¿no? Que sea manejable. El segundo eje que plantean es un régimen impositivo específico de los grandes consumidores de diésel. Ahora, primero, identificar cuáles son los grandes consumidores de diésel y segundo, ¿a qué hace referencia esto de un régimen impositivo específico? Somos grandes dependientes de la subvención al diésel y a la gasolina. El año pasado son 1.700 millones de dólares solo en subvención. El diésel cuesta afuera poco más de 10 bolivianos y lo seguimos vendiendo a 3.74. Ahora, claramente no podemos de un día al otro quitar la subvención, porque se nos disparan los precios y la población se levanta. Es complicado. Entonces, lo que hay que hacer es buscar a quienes se benefician más, quienes están aprovechando realmente esta subvención. Nosotros identificamos 3 sectores. Primero, las grandes empresas de transporte ligadas a procesos internacionales, que compran nuestro diésel barato y trasladan todo el proceso, dinamizan el comercio, ¿no? Evidentemente, sí. El otro sector es la minería. La gran minería que emplea maquinaria y emplea dragas y que con el boom de precios de los minerales y particularmente el oro están generando enormes ingresos. Ellos también pueden pagar un impuesto específico. Y también la gran agroindustria ligada a la producción de soya y otros cultivos en el oriente que también están gozando de precios récords de estos cultivos a nivel internacional y que también se benefician enormemente porque utilizan maquinaria para la siembra, para la cosecha, para el transporte y todo es con diésel. Esta gente, estos grupos,
generan enormes niveles de beneficio y son capaces de pagar un impuesto específico al sector a través de un registro único que se puede armar con información que tiene el Estado y nada, que devuelva un poco de la subvención, ¿no? Y así se mantiene, por otro lado, el beneficio de la subvención para el común de la gente, para el ciudadano de a pie, que sí recibe, pues sí nota un beneficio importante de la subvención, ¿no? El tercer eje que ustedes plantean en el corto plazo es el cancelar de inmediato los proyectos de producción de biodiesel. Sí, y justamente va con esta cuestión de profundizar el modelo extractivo. Resulta que el año pasado, a mediados del año pasado, fue el ministro de Hidrocarburos el que dijo públicamente que en una sesión del Senado que no había estudios de factibilidad económica, técnica y ambiental de estos proyectos de plantas de diésel. ¿Y cómo es posible que nos embarquemos en unas iniciativas como estas? Son 300, 400 millones de dólares sin un estudio de factibilidad económica y ambiental. Las plantas de diésel que se están planteando, unas dependen de la producción de soya y otra de otro tipo de cultivos como palma africana. Las distintas iniciativas en base a palma africana en otros países sudamericanos y en otros países del mundo han sido desastrosas. Sí, eso es verdad. Sí. Y además son dependientes del diésel. Y además la soya también. Para producir soya se requiere pues el diésel para la maquinaria y para el transporte. Para todo. Y claro, ahorita vas a gastar más de lo que vas a hacer. Entonces, claro, ¿qué sentido tiene producir biodiesel? Por lo tanto, aumentar la demanda interna de soya y por lo tanto para eso tendrás que aumentar la producción de soya y ampliar la frontera agrícola y desmontar para producir esa soya, que además depende de más diésel. Entonces vas a producir biodiesel para producir una materia prima que depende del diésel. Entonces es un círculo vicioso. ¿Y dónde están los estudios que te dicen que esta situación es rentable económicamente, más allá de los impactos socioambientales? Hay que frenar los distintos decretos y leyes que respaldan estas iniciativas y pensar en otros términos el desarrollo y usar esa plata para otra cosa. Ahora, tú sabes que estos dos temas, particularmente los últimos, atacan a sectores específicos y que tienen muchísima capacidad de acción política. Sí, justamente. Pero efectivamente no es fácil, ¿no? Pero alguien lo tiene que decir. Lamentablemente la economía, las políticas, y no solo económicas, sociales, políticas, jurídicas, están permeadas por una mirada política, por un ejercicio del poder que supera la racionalidad económica y que involucra otro tipo de elementos, ¿no? Y ahora que estamos en época de vacas flacas, hay que realmente asumir las políticas económicas con una mirada más eficiente y más pensada en beneficio de todos los bolivianos y no solo de sectores específicos. Aunque es complicado, es un grupo de presión demasiado fuerte. Por la premura de tiempo que tenemos, ustedes plantean después algunas otras tres muy brevemente de mediano y largo plazo. ¿Cuáles son? Exacto. El periodo del boom del gas, 2005-2015, acompaña la aplicación del modelo económico social productivo comunitario en situación pues de bonanza. Y por eso se da un montón de gastos y de crecimiento de la inversión y en fin, ¿no? Una serie de procesos, la industrialización, la supuesta industrialización. Pero ahora que estamos en situación de crisis, vemos que el modelo entra en falla, porque básicamente es un modelo de ejecución de ingresos, un modelo de gastos, pero no permitió la generación de oportunidades para un desarrollo alternativo, industrializado y diverso. Entonces claramente no funciona. Hay que pensar en un nuevo modelo y hay que escuchar a todos los sectores de la sociedad en un proceso democrático, de diálogo, mucho más ahora que estamos entrando en un proceso preelectoral. El otro asunto es que hemos sido altamente dependientes de los hidrocarburos. ¿No? La principal fuente de ingreso era el gas. Ahora se está apostando a la minería en general, el litio, el hierro, el mutún. El mismo oro, ¿no? Y el oro, que
que ha batido todos los récords. Pero ¿cuánto nos aporta la minería al erario nacional? Poquísimo. Muy poco. El oro, 70 millones el año pasado. Y se están sacando una barbaridad de cantidad de oro. Claro, y además todo se va en contrabando, el nivel de regalías y de impuestos que pagan las cooperativas es nominal, 4,8%, pero en la práctica es 2,5%. Y una cosa similar pasa con la agroindustria, que aportan muy poco al Estado, sí, generan economía y todo, pero al gobierno, al Estado, para que esto sea reinvertido en políticas sociales, muy poco. El régimen agrario unificado que se modificó en el gobierno de Banzer supone un porcentaje mínimo que en la práctica el año pasado supone 4 o 5 millones de dólares al gobierno. Hay que modificar esas tarifas, esas regalías, obviamente serán negociadas, pero tienen que aportar de manera seria, porque el gobierno, el Estado les brinda un montón de facilidades. Subvenciones, facilidades de exportación, cero aranceles de importación, pagan muy poco de impuestos por la tierra, cada vez es más fácil abrir una cooperativa o acceder a una serie de medidas que pues es hora de que aporten también a la economía nacional. El último que tienen es la ley de responsabilidad fiscal. Sí, esto es algo que se ve en los últimos años en distintos países vecinos, ¿no? Hay una ley de responsabilidad fiscal que establece una serie de normas, de procedimientos, de límites, de cómo se tiene que estructurar el gasto y que pone frenos al Estado. Y esto es necesario, ¿no? Establecer sistemas de equilibrios para no caer en lo que estamos viendo ahora, un enorme nivel de deuda externa, de deuda nacional, tanto interna como externa, sí. Y estos niveles de déficit, ¿no? De tal manera que a mediano y largo plazo pues tengamos un camino bien diseñado y que el gobierno pues siga el mismo sin excederse y generar situaciones de tensión como las que tenemos ahora. ¿Ustedes han presentado este documento oficialmente al Estado, al gobierno? Pues ayer hemos hecho una conferencia de prensa y ahora estamos en proceso de difundirlo, de llevarlo a distintas reparticiones del Poder Ejecutivo y también el Legislativo, las comisiones de Economía, la de Tierra y Territorio, Recursos Naturales, las relacionadas, ¿no? La planificación. Ahora, tú y nosotros sabemos que el gobierno hace oído sordo a todo lo que se le proponga. Desde esa perspectiva, ¿cómo entienden esta situación? ¿Crees que pueda darle una mirada siquiera a esto? Lamentablemente, y eso lo venimos viendo en los últimos años, bueno, hace bastante tiempo, ¿no? Es muy difícil entrar a procesos de diálogo con el Estado, pero hay que intentarlo. No creo que lo que menos podemos hacer es quedarnos con las manos cruzadas. Tenemos una propuesta, por lo menos la hacemos pública y la difundimos en la mejor medida, en la mayor medida de lo posible. Y hay que intentar llegar, o por lo menos mandar incluso, ¿no? Claro. Y alguna gente te escuchará, ¿no? Lo interesante de esto es que yo la verdad es que me llamó la atención y por eso los invitamos, porque es una de las pocas propuestas que no es estrictamente economicista. Sí. ¿No? Entonces, es singular porque cuando asistimos a los debates y aquí mismo, te encuentras con temas que el tipo de cambio, que esto, que lo otro. Y aquí veo por primera vez un instrumento que te dice, bueno, intentemos hacer un gesto económico, pero pensando en esto también. Sí, es justamente la preocupación que teníamos en la Fundación. O sea, nos especializamos en temas agrarios, en derechos indígenas, en temas de medio ambiente. Y claro, veíamos que ante la amenaza de la crisis cualquier tipo de propuesta es bien recibida y se olvidan con mayor razón de la dimensión ambiental y social que está íntimamente ligada. Estamos en una situación de crisis ambiental, climática muy seria. Hemos estado olvidando esto en los últimos años, en los últimos 20, 30, 40 años, porque capaz hasta la gente de la ciudad tampoco se da cuenta, pero ahora lo estamos comenzando a sentir. Las heladas, la sequía, las inundaciones de los últimos 6, 8 meses ya suponen impactos en la producción de alimentos para abastecer a las ciudades. ¿En cuánto está la arroba de papa? ¿No? Y va a ser peor en unos 4 o 5 meses. Y esos son productos no solo del cambio climático en general y del efecto de la niña, ¿no? Es también por los elevados niveles de deforestación que supone la ampliación de frontera agrícola, el incremento de producción de soya o la idea de tener plantaciones de palma africana en el norte de La Paz. También los bosques permiten reoxigenar la naturaleza, dinamizan y recuperan
en términos de calidad de aire, de posibilidades de lluvia, de biodiversidad. Y por otro lado, con la minería estamos contaminando todos los ríos. La cuenca del Madre de Dios y la cuenca del río Beni, en La Paz y obviamente en Pando y en Beni, son zonas de ampliación de áreas de explotación petrolera desde hace unos cuantos meses, y son áreas de ampliación minera también. Y todo esto se hace pues sin considerar el medio ambiente y los derechos de la población que vive en estas zonas. No podemos, como está el mundo ahora, omitir estos detalles. Hay que pensar el desarrollo de otra manera. En verdad que sí, Juan Pablo, muchísimas gracias por compartir estas reflexiones. A ti, pues, Omar, mucho gusto por Muchísimas gracias, en estar verdad. En cualquier momento estaremos volviendo a invitar a Juan Pablo y a la Fundación Tierra porque tienen diferentes investigaciones y propuestas que nos parecen realmente importantes.